Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y pues bueno, en esta ocasión vamos a tocar la Parashá, vamos a estudiar una porción de la Parashá de Devarim. Como ya saben los que conocen este canal, estamos a favor de estudiar semanalmente la Torá, claro que sí, pero lo hacemos sin influencias rabínicas, sino a la luz de Yeshua y del fundamento de los apóstoles. Dicho sea de paso, y disculpen si me escuchan repetirlo en cada video, pero lo hago por si es la primera vez que alguien está en este canal. No representamos a ninguna denominación religiosa y tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, bueno, vamos a leer la porción de Devarim, ciertamente solo una parte de ella. Y bueno, en español se conoce este libro, el quinto libro del Pentateuco, como Deuteronomio. Muchos saben, Deuteronomio proviene del griego deuteronomion, que significa la segunda ley, o la segunda ley, se podría decir la segunda Torá. Porque básicamente, por ejemplo, en la Septuaginta, los traductores usaron este término para describir el contenido del libro, ya que Moisés repite y reafirma muchas de las instrucciones dadas previamente en Éxodo, Levítico y en Números. Así es que bueno, se llama Deuteronomio en español, pero en hebreo significa palabras, Devarim en plural. Davar en singular es palabra, y Devarim es palabras, y me parece un poco más profundo porque, por ejemplo, vemos que a la Torá se le conoce como las palabras del pacto. Recordemos que en Éxodo 34 se confirma el pacto de darles la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham, y pues bueno, Moisés antes de morir deja como sucesor a Josué, y bueno, ellos tenían que ir recordándole la Torá a las nuevas generaciones. En este caso Deuteronomio es un recordatorio antes de que entraran a la tierra prometida de las palabras de la Torá. Yo estuve leyendo y me llamó la atención el número 11 en esta porción de la Torá, porque fíjense, mis hermanos, vamos a leer por supuesto Deuteronomio capítulo 1, y vamos a ver unas cosas muy interesantes, mis hermanos. Así es que, bueno, sin más, comienzo a leer desde el verso 1. Dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto, al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre las regiones de Parán y de Tofel, Labán, Haserot, Dizahab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Joreb y Cades de Barnea. Cades de Barnea, mis hermanos, Cades de Barnea fue un oasis y región en el desierto de Sin, también relacionado con el desierto de Parán, que sirvió como punto clave en la travesía de Israel hacia la tierra prometida. Se cree que este lugar, Cades Barnea, estaba al sur de Canaán, cerca de la frontera con Edom, en lo que hoy sería el noreste en la península del Sinaí o el noroeste de Arabia. Estaba a 11 jornadas desde el Joreb, Sinaí. A mí me llamó la atención eso, porque vamos a ver más adelante, de hecho si leemos un poco más adelante, vemos algo muy interesante, mis hermanos, porque podemos ver que eran 11 días, 11 jornadas de camino de Horeb a Cades, a la entrada de Canaán. Y el versículo 3 de Deuteronomio 1 dice: el primero del mes 11º del año 40, Moisés declaró a los hijos de Israel todo lo que el soberano había ordenado por medio de él. Entonces me llamó la atención que son 11 días entre Joreb y Cades, vamos a decir así, una de las entradas principales a Canaán, y que están el día primero, pero del 11º mes. Y me llamó mucho la atención porque cuando en la Torá vemos cosas así, es porque algo nos quiere decir el escritor. Así que bueno, volviendo a lo de Cades Barnea,
Estaba prácticamente en la frontera sur de Canaán, funcionando como la puerta de entrada natural para entrar a la tierra prometida desde el desierto. Evidencias bíblicas de su posición las podemos ver, por ejemplo, en Números 13:26, donde los espías enviados por Moisés regresaron a Moisés y a Aarón en Cades, en el desierto de Parán, lo que indica que desde ahí se podía observar Canaán. Otra evidencia lo vemos en Josué 10:41, que menciona el territorio de Cades Barnea hasta Gaza, mostrando que estaba cerca del límite sur de Canaán. Entonces esto es muy interesante, mis hermanos, porque ellos ya están a punto de entrar, pero bueno, vemos que hacen 11 días de Joreb, que es donde se concreta el pacto que hace Dios con Abraham de darles la tierra de Canaán. Y bueno, de Joreb a esa entrada fueron 11 días de camino. Y yo me quedé pensando, es interesante, ¿qué nos querrá decir el escritor? Y bueno, fíjense que hay 11 eventos muy importantes que suceden entre la salida de Egipto y la llegada a Canaán. Y 12 en la Biblia, mis hermanos, el número 12 representa completitud. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis los nombres de los 12 apóstoles, vemos las 12 tribus de Israel, por supuesto también en el Tanaj, y podemos ver que el 12 se relaciona con completitud. Pero ¿por qué 11? Bueno, yo interpreto que es porque no alcanzaron a llegar a esa completitud. De hecho, recordemos que la generación que venía con Moisés, ellos se quedaron en el desierto, ellos no entraron a la tierra prometida, no alcanzaron a completar la misión. Por eso la Torá nos está diciendo que tardaron 11 días de Joreb a Cades y también estaban en el mes 11º, no llegaron a esa completitud. Y fíjense, los eventos que podemos ver, 11 de los eventos importantes que podemos ver en ese caminar de Egipto a la tierra de Canaán. Por ejemplo, vemos el cruce del Mar Rojo. Eso lo vemos en Éxodo 14, 21 al 31, y es la salvación de Faraón y su ejército. También vemos la amargura de las aguas en Mara y la provisión del maná y el evento de las codornices. Eso lo vemos en Éxodo 15 y 16. Por supuesto, también tenemos la entrega de la Torá en Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo 19, 20. Por supuesto, entendiendo que la Torá era el texto del pacto, era la cláusula de ese pacto de recibir la tierra de Canaán, esa cláusula que los israelitas, los hijos de Israel, tenían por supuesto que hacer. Vemos el pecado del becerro de oro en Éxodo 32, que fue un evento muy duro de idolatría y de juicio. También vemos la construcción del tabernáculo en Éxodo 35:40. Vemos la presencia de Yod-Heh-Vav-Heh habitando en medio de ellos. Y por supuesto vemos la rebelión de los 10 espías en Números 13 y 14. Vemos miedo, incredulidad y decreto de que esa generación no entraría. Vemos también la rebelión de Coré, de Datán y Abiram en Números 16, que es el desafío a la autoridad que pone el Creador. Vemos también el episodio de las, entre comillas, serpientes ardientes. Bueno, técnicamente sí es eso, ¿no? Pero recordemos que los serafim y estos seres eran seres espirituales, no eran serpientes normales. Ya tenemos en el canal explicado ese tema. Pero bueno, vemos este evento de las serpientes en Números 21, 4 al 9, que es un castigo por la murmuración y la señal de esta famosa serpiente de bronce. Vemos el golpe de la roca en Meribá. Eso lo vemos en Números 20, 1 al 13. Es la falta de fe de Moisés, se podría decir, y de Aarón. Vemos el pecado en Balpeor, Números 25, que es idolatría y fornicación con las moabitas. De hecho, es donde vemos que se consolida el pacto levita con Pinjas. Es interesante porque vemos estos 11 eventos que marcan momentos decisivos que al final definieron el destino de esa generación que no pudo entrar a la tierra prometida. El número 11 aparece en Deuteronomio 1:2, 11 jornadas hay desde Joreb hasta acá desde Barnea, lo cual en mi opinión, ¿verdad? Esto es solo una interpretación mía,
podría simbolizar que estuvieron a un paso de la plenitud de la promesa. Estuvieron a un paso de entrar, pero se quedaron cortos por incredulidad, por infidelidad. El mes 11º, que vemos en Deuteronomio 1:3, es cuando Moisés repite la Torá a la nueva generación, cerrando el ciclo de esa generación incompleta. Podría entenderse que la generación que murió en el desierto tuvo 11 pruebas o eventos y que no alcanzó la plenitud, que es el número 12, al entrar a Canaán. Y fíjense, mis hermanos, es muy interesante porque al final la generación nueva son los que entran a Canaán. Para mí esto es muy simbólico porque se me vino a la mente la parábola de los obreros de la viña, una parábola que vemos en Mateo capítulo 20 del 1 al 16, y leo: un hombre dueño de una finca salió muy temprano en la mañana para contratar trabajadores para su viñedo. Les ofreció pagarles el salario justo de un día completo y ellos aceptaron. A media mañana el dueño salió de nuevo y vio a más personas sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Lo mismo hizo al mediodía y a media tarde, es decir, este dueño salió y empezó a contratar gente a distintas horas del día. Ya casi terminando el día, alrededor de las 5 de la tarde, la hora 11, dice la Biblia, es lo interesante, cómo aparece este número 11 en la parábola. El dueño salió otra vez y encontró a algunos hombres parados sin hacer nada. Y les preguntó: ¿por qué han estado todo el día aquí sin trabajar? Y ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Entonces el dueño les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Al anochecer, cuando llegó la hora de pagarles, el dueño comenzó con los que habían llegado últimos y les dio el mismo pago a los que trabajaron todo el día. Al ver esto, los primeros trabajadores comenzaron a quejarse diciendo: nosotros hemos aguantado el calor, el peso del trabajo todo el día, y ellos solo trabajaron 1 hora y lo reciben lo mismo que yo, están ganando lo mismo que yo. Y el dueño les contesta: hey, yo no estoy haciendo injusticia. ¿Acaso no aceptaron ustedes trabajar por ese salario? Tomen lo que les corresponde y váyanse. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ustedes. ¿Acaso no tengo derecho de hacer con mi dinero lo que quiero? ¿O tienen envidia porque soy generoso? Esto es tremendo, hermanos. Y concluye Yeshua: los últimos son los primeros y los primeros serán los últimos. Esto está tremendo, hermanos, porque fíjense, vemos que en primer siglo, lo vemos registrado en el Nuevo Testamento, había gente muy corrupta, muy malvada, que ellos como que piensan o pensaban, pero hoy siguen pensando muchas personas, como que Dios les debe algo, como que ellos pueden exigirle al Creador las cosas. Y hay gente que tiene envidia cuando el Creador a una persona humilde, a una persona que la gente menosprecia, el Creador le da conocimiento, le da sabiduría, le da perdón de pecados. Y hay gente como que dice: hey, pero ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar lo mismo que a mí? Esto también, hermanos, es un combate que podemos ver en el Nuevo Testamento entre lo que verdaderamente dice la Torá, que por supuesto Yeshua lo explica con todas estas parábolas, y las ideas que se tenían ya en el sistema religioso, en donde ellos decían que por obras tú te ganabas el mundo venidero, y que mientras más obras hacías es como si Dios te debe algo, como que para que tú llegues al mundo venidero tienes que hacer cierta cantidad de obras, porque si no, pues bueno, Dios no te va a querer igual. Va a tener gente de segundo nivel, de tercer nivel, de primer nivel. Lo que viene a decir Yeshua no es cierto. Lo que Dios quiere es un corazón humillado, constrito, un corazón puro, un corazón que esté arrepentido. Y no importa si toda su vida hizo cosas malas, si genuinamente con todo su corazón se arrepiente y sigue las enseñanzas de Yeshua y cree en su muerte y su resurrección, esa persona entra al reino. Igual que una persona que desde niño fue la persona más santa del mundo y hacía todos los mandamientos. Bueno, para Yeshua y para el mismo Creador, porque vemos en el Antiguo Testamento lo mismo,
Vemos que al Creador le gustaba la gente que era honesta, que era humilde, no los soberbios, no los prepotentes. Y pues bueno, lo que dice Yeshua es que Él vino a restaurar a los caídos, a los pobres, a los mendigos, a los que la gente trata como menos. Él vino a darles el mismo regalo, tanto a ellos como a otros, que simplemente por creer que venían de sangre israelita o del linaje de Abraham, ya tenían, por ejemplo, el mundo venidero casi que, digamos que ya lo tenían seguro, ¿no? Porque hay personas que incluso en la actualidad no han entendido el verdadero plan del Creador. El Creador, su plan primordial era tomar un pueblo, y de hecho tomó un pueblo humilde y rebelde, por cierto, o sea, humildes algunos, pero en general eran rebeldes, y Él toma a este pueblo para que fuera conocida su misericordia del Creador. No porque fueran el gran pueblo o los mejores del mundo, no. El Creador escoge un pueblo para que la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el poder del Creador se reflejara en ese pueblo, no por lo que el pueblo hiciera, sino por el poder del Creador que se reflejaba en ese pueblo. Y como podemos ver en la antigüedad, lo vemos registrado con el profeta Isaías, con Ezequiel y en general con los profetas, con Jeremías, etcétera, etcétera, vemos cómo el pueblo se desviaba cada rato. Vemos cómo era gente malvada y solo un remanente era el único que se mantenía fiel. Muy pocos. Pero precisamente porque el Creador es misericordioso y no nos da lo que verdaderamente nos debería de dar, gracias a eso es que seguimos aquí, es que Él no destruyó a su pueblo por completo. Sin embargo, bueno, sí está profetizado que solamente un remanente sería el que volvería al Creador. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Lo que quiero decir es que este número 11, esta figura profética, si me preguntan a mí, representa que aún hasta la última hora el Creador es misericordioso, el Creador está esperando a que nos volvamos de nuestros pecados y llegar a esa completitud que sería el número 12, llegar a esta restauración completa, que si me preguntan a mí, para los que creemos en Yeshua, en Jesús, bueno, sabemos que en Él está esa redención de pecados y en sus enseñanzas está el tener vida eterna, ¿verdad? Saben que en este canal, por supuesto que estamos a favor de estudiar la Torá, de guardar los mandamientos, pero entendemos que no es por obras que nosotros merecemos algo. No le podemos exigir al Creador así de: a mí me pagas lo que me debes, a mí me das lo mío. Yo no sé, mira, yo hice esto, he hecho siempre todo bien, a mí me das lo que me toca. Si el Creador nos diera lo que verdaderamente nos toca a todos los seres humanos, ya nos hubiera destruido a todos desde cuando. El Creador es misericordioso y precisamente Él quiere mostrar su misericordia justamente en las personas más humildes, en las personas que, como decimos en México, no das un peso por ellas. Sin embargo, ante los ojos de Dios son personas valiosas. Porque a Dios no lo puedes apantallar, a Dios no lo puedes engañar, no es como que tus títulos lo van a apantallar, ¿verdad? O que tus obras van a hacer que Dios diga: wow, míralo, qué santo es, cómo te quiero, ven, mereces el reino por eso. No, es por su misericordia. Y por supuesto que si vemos en la Biblia hebrea que al Creador le gusta la gente que es justa. Por supuesto que sí, no estoy diciendo que no. Al Creador, Él se place cuando ve justicia en los hombres, pero eso no quiere decir que por nuestras obras entonces Él nos debe algo. Y básicamente es lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando hay estos debates entre Yeshua y algunos religiosos de las casas farisaicas, que básicamente era este debate en donde no podían comprender que no es por obras que tú te ganas el mundo venidero, y mucho menos por tradiciones inventadas por rabinos o por hombres, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios, y que no hay ninguna obra que podamos hacer como para apantallar a Dios. Y también, como moraleja, mis hermanos, antes de despedirme, me gustaría que pensáramos bien las cosas, porque
muchas veces decimos, Dios nos ha sacado de Egipto. Claro que sí, Él nos sacó de Egipto, nos sacó del pecado, por supuesto que sí, nos ha sacado de la opresión espiritual a través de Yeshua. Claro, salimos de Egipto, pero la pregunta es, ¿estamos listos para entrar a la tierra prometida? Porque recordemos, salir de Egipto no es sinónimo de entrar a la tierra prometida. Salir de Egipto no quiere decir que tú ya entraste a la tierra prometida. Así que hay que esforzarnos, por supuesto, en ser mejores personas, en hacer buenas obras, porque la fe sin obras está muerta, pero lo principal que es tener esa emuná, esa fidelidad, esa fe en las palabras de Yeshua, en el plan redentor de Adonai que ha mandado a Yeshua para perdón de pecados. Y que esa fe no sea movida, mis hermanos, que seamos buena tierra en donde la semilla florezca, mis hermanos, y no una tierra con espinos, con cardos o con piedras, ¿verdad? En donde tristemente no crece la semilla del Mesías, sino ser buena tierra para ser dignos de entrar a la tierra prometida. Porque repito, todos podemos decir hemos salido de Egipto, pero ¿somos dignos de entrar a la tierra prometida? Sí lo somos a través de Yeshua HaMashiach y teniendo emuná, fidelidad en él. Así es que bueno, mis hermanos, es todo por hoy. Si les gustó este video, compartan, dejen un dedito arriba y déjenme en la caja de los comentarios sus opiniones, sus comentarios, qué piensan de todo esto, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y pues bueno, como siempre digo, aquí se aceptan todas las ideas, siempre y cuando se haga desde la sensatez y desde la mansedumbre. Sin más, mis hermanos, les va a aparecer en pantalla un video que no se pueden perder, estoy seguro que les va a edificar muchísimo. Hasta la próxima, si el Creador lo permite.